tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Es un privilegio tener a cada uno de vosotros conectado el día de hoy. Así que comenzamos ese gran estudio bíblico que nos trae Sonia Martín del Águila. Un fuerte saludo a cada uno de vosotros. Muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Ya estamos a nuestro estudio bíblico, ya estamos a jueves. Y vamos a hablar, como hemos anunciado, de Hechos 16. Para hablar de este tema y de cualquier otro, quiero poner a orar. Vamos a empezar hablando con el Señor y pidiéndole que no aprendamos nada humano, sino que sea todo que venga de parte de Él. Así que, Padre, te doy las gracias por tu presencia en este lugar. Tu Espíritu Santo es bienvenido en esta habitación, tu Espíritu Santo es bienvenido en cada interior de cada persona. Yo ahora te pido que tu palabra empiece a desatar esa vida que transmite, que empiece a liberar esas mentes, que empiece a traer luz y claridad en las vidas de las personas. Te pido, Señor, que no sea boca mía, que yo simplemente pueda transmitir tu palabra de la mejor manera, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas, y ahora te pido concentración y poder entender lo que tú hoy tienes para nuestras vidas. Y bueno, vamos a empezar nuestro estudio bíblico y vamos a hablar de Hechos 16. Vamos a abrir la palabra en Hechos 16. No entiendo por qué el Señor ha querido este estudio bíblico, porque hay a veces, ¿no?, que uno se prepara lo que considera, pero hay otras veces que hay como una necesidad dentro de cada uno de nosotros. Y hoy el Señor ha puesto esta palabra. Vamos a leer 2 versículos, vamos a ir leyendo el capítulo, pero despacito. Hechos 16, versículo 16 y 18, y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a otros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía durante muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pablo es el protagonista hoy de esta historia. Pablo venía de otro lugar, se encuentra, si no me equivoco, a Lidia, y después de encontrarse a Lidia, lo podéis leer versículos arriba, se encuentra una mujer con este espíritu. Y mirar, la razón principal por la que nosotros, por la que los hijos de Dios pasamos por situaciones, son 3. Una es que nosotros mismos no busquemos lo que nos está pasando, ¿verdad? Que la liemos y lo que está viniendo es consecuencia de lo que hemos hecho mal. Otro de los motivos por el cual tenemos situaciones es porque Dios así lo quiere, por tu bien o por el mío, y porque así Él lo decide por algún propósito en concreto. Pero hay otra, que es la tercera, de por qué nos vienen situaciones, y es porque Satanás conoce tu plan, mi plan, y quiere destruirnos. Y hasta el versículo 15, nosotros hemos leído a partir del 16, pero hasta el versículo 15 de arriba, desde el 1 podemos leer, Pablo está siendo un hombre que no está siendo atormentado. Pablo vive aparentemente tranquilo, no tiene problemas, no tiene ninguna situación que lo ahogue,
aparentemente eso es lo que vemos, Satanás tampoco se metía con él. Estaba, como diría Jaden, disfrutando de la vida. Y hemos leído el 16 y el 17, que dice que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y en el 17 dice que Pablo, ya molesto, le dijo: mira, en el nombre de Jesús te mando que salgas de ella. Y en ese mismo instante que Pablo dice: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, a Pablo se le terminó la tranquilidad, la relajación y el disfrute de la vida que él tenía. Cuando en el versículo 18 vemos que le dice: te mando en el nombre de Jesús que salgas fuera de ella, en ese mismo momento Pablo pasa a ser enemigo directo de Satanás. Este es el tema que hoy Dios trae. No está la obligación de que sigas viendo el vídeo si crees que no es para ti. Estás a tiempo de darle la pausa, seguir pasando y buscar otras cosas que nos gusten más que la palabra de Dios. Pero es palabra de Dios. En el momento que Pablo te dice: en el nombre de Jesús sal fuera de esa mujer, vas a ser enemigo de Satanás, no hay más. Una cosa es ser conocido humanamente hablando en el mundo, que te reconozcan, que te saluden, que quieran estar cerca de ti. No digo que esté mal, pero una cosa es ser conocido en la carne, ser conocido en este mundo, ser conocido en nuestra vida natural, y otra cosa muy distinta es que el mundo espiritual te reconozca por la autoridad que Dios te ha dado. Otra cosa es que seas un dolor, un incordio para Satanás. Y Pablo pasa a ser un incordio para Satanás. Pasa a ser alguien que ya no era cómodo. Ya empezó a meterse con el mundo espiritual. Y hoy Dios trae esta palabra porque Iglesia Universal, es el tiempo de que el infierno entero sepa que no tenemos, que no tememos, que no tenemos miedo a cualquier situación, a cualquier cosa que venga, ni al infierno entero tenemos miedo. Es el tiempo de que el mundo ya lo sepa, de que no vivamos ya relajados. Es tiempo de saber. Mirar, a Pablo en ese mismo instante el infierno lo empieza a conocer, y no es una palabra que ha quedado muy bonita y me parece correcta decirla, sino que vámonos un poco más adelante, Hechos 19, versículo 15, mirad qué dice. Esto es Pablo cuando ya está en Éfeso, ¿de acuerdo? Es otra situación totalmente diferente, está frente a otras personas con espíritus, y mirad qué le dice en el versículo 15. Respondiéndole el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Los espíritus inmundos conocían a Jesús, por supuesto, y conocían a Pablo. Eso es palabra de Dios, eso no es algo sacado de mi cabeza. Pablo, como hemos dicho antes, se encuentra con Lidia, esta mujer con dinero. Si leemos más arriba en el 12, 13, 14, Pablo se encuentra con Lidia, y Lidia era una mujer pues con dinero, era una mujer que no tenía padecimiento, e invita a alojarse a Jesús y a los discípulos en su casa. Y el que los invitara a su casa no causó, he dicho Jesús, a Pablo y a los discípulos de Pablo, aquellos que acompañaban a Pablo, disculpad.
En el versículo 14 de Hechos 16, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios, estaba escuchando, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El que los invitara a su casa a tener un lugar donde estar, no impactó a Pablo. Que después se encontrara con una mujer que llevaba días con ellos, llena de un espíritu que estaba gritando por ahí, tampoco era un problema para Pablo. El problema real estaba en el espíritu que Pablo echa fuera de la vida de esa mujer. Entendemos hasta aquí que el problema no era ninguna de las dos mujeres, tampoco era Pablo, claro. El problema era el espíritu que tenía atormentada a esa mujer. Y esto ha de hablarnos a nuestra vida claramente. Habemos cristianos que puede ser que pase la vida entera a la sombra de otros creyentes, conformándose con lo que ven, conformándose con lo que oyen o escuchan, y ya les viene bien estar a la sombra. Hay cristianos que se pasan la vida de problema en problema, hablando del problema del hermano, hablando del problema de aquel, hablando del problema del otro, y pasan los años y lo vuelves a ver y sigue siendo la misma persona que vive de problema en problema y de problema en problema. No solo cristianos, personas que están ejerciendo un ministerio, personas que están al frente de algo, personas que están incluso llevando iglesias, apoyando las iglesias, que se pasan la vida criticando a los que se van de las iglesias, creyendo que eso es el problema que tiene la iglesia. Pues todas ese tipo de creyentes que podemos estar cada uno de nosotros, no se les conoce en el infierno. Ese tipo de creyentes no están marcando una molestia para el mundo espiritual. ¿Qué dice, tú que sabes la palabra, en Efesios 6:12? Vamos a leerlo para el que no lo sepa. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. No contra el hermano, no contra el que se va, no, contra todo lo que acabamos de leer. Hemos de tener clarísimo, como hijos de Dios que somos, de quién es nuestro enemigo. No es tu hermano, no es tu prima, no es tu líder o pastor, no es tu marido o tu mujer, no es tu jefe. Ese no es tu enemigo. El problema que podemos vivir, el problema que podemos sentir, no es lo que nos hagan. El problema es que no hemos entendido quién es nuestro enemigo. Porque si nos pasamos la vida buscando culpables, porque si nos pasamos la vida criticando a aquel que te hizo algo que está mal, porque si nos pasamos la vida dándole vuelta a un asunto que ya tuvo que ser y no hay más, nos damos cuenta de que no hemos entendido cuál es el verdadero enemigo que nosotros tenemos. El efecto que provocó Pablo con aquellas palabras, en el nombre de Jesucristo, sal de ella y déjala libre. Esas palabras provocaron un efecto que fue cuando confrontó al espíritu, no cuando conoció a Lidia, no cuando conoció a esta mujer, no, fue cuando él enfrentó
a ese espíritu, a ese mundo espiritual, y se levantó en autoridad en el mundo espiritual. Y cuando yo preparaba, por supuesto, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando preparamos algo, Dios siempre nos trae cosas a la mente de nuestra propia vida o incluso de cosas que hay a nuestro alrededor que nos pueden ser útiles para comprender, ¿verdad?, esta palabra. Y yo veía y entendía que la mayoría de los problemas que tienen las iglesias locales, cuando me refiero a iglesia local, me refiero a cada iglesia en particular, ¿verdad? La iglesia la congregación donde tú te reúnes. Esos problemas no tienen absolutamente, muchísimas veces, nada que ver con el diablo. Y dirás, sí, porque el diablo es malo. Claro, el diablo es malo. Pero somos todos conscientes de que en las iglesias está llena de gente pecadora. Somos conscientes de que ninguno de nosotros deja de ser un pecador por estar dentro de una iglesia, sea responsable, anciano, pastor, todo lo que le quieras decir. Cuando yo digo que la mayoría de los problemas, y yo diría que el 90% de los problemas de las iglesias, Satanás no está metido, es porque ¿para qué se va a meter Satanás? Si ya en las iglesias se ponen a hacer negocios en negro, chanchullos ahí con el dinero, con timos, solamente para llenar sus bolsillos. ¿Para qué se va a preocupar Satanás de tentar o de traer algo malo? Si ya directamente en las iglesias solo se habla tonterías, se dicen muchas veces mentiras, se engaña a los miembros. ¿Para qué Satanás va a perder su tiempo en tentar o en traer cosas malas a la iglesia? Cuando en las iglesias ya se pelean, se lanzan dardos unos a otros, se critican por las espaldas, no perdonan, no son claros. ¿Para qué Satanás se va a meter en iglesias así? Él no pierde su tiempo. Ellos solitos se lo guisan y ellos solitos se los comen. Mira, muchas veces un porcentaje alto de las cosas que nos pasan nos las hemos buscado nosotros por cabezones. Por cabezones, y hay un ejemplo muy claro. Y es, me caso ya porque si no peco. Porque tengo este deseo sexual y hay que satisfacerlo. Me caso, ya me acuesto, ya no peco. No, perdona, eso es pecado igual. Porque ese hombre, esa mujer, ¿Dios te la ha puesto? ¿O te la has buscado tú por la desesperación? ¿Ese es el hombre? ¿Esa es la mujer que Dios ha diseñado para ti, tus hijos y tu ministerio? ¿O te conviene porque ya quiero acostarme y mira, si luego no me van bien las cosas ya me separaré, vuelve a tener otra novia y como tengo ganas de acostarme con ella o un novio, me vuelvo a casar? No, eso sigue siendo pecado. Porque primero se peca aquí y luego se comete el pecado. Claro, claro que si es el hombre o la mujer de tu vida, antes de pecar, cásate, por supuesto. Pero son dos cosas diferentes. Mirar. Jesús, vamos a hablar ahora de Jesús. Jesús vivía una infancia humilde, lo sabemos, pero no tenía problemas graves. Hasta que empezó su ministerio vivía una vida de un joven normal hasta sus 30 años. Pero llega un punto que es bautizado y el Espíritu Santo entra, recibe ese Espíritu Santo y empezó a hacer milagros. A partir de ahí, Jesús empieza a tener problemas. Luego los discípulos. Otro ejemplo. Los discípulos vivían más o menos tranquilos con sus problemas, cada uno, supongo, como cada uno de nosotros, pero eran personas que no eran perseguidas, eran personas que se dedicaban a lo suyo, eran personas normales como tú y como yo. ¿Y cuándo dejó de ser la cosa tan tranquila?
Cuando la unción de Dios vino sobre sus vidas, vino sobre los discípulos y se pusieron a predicar el Evangelio. Y no solo cuando estaba Jesús, sino después de la muerte de Jesús, expandieron el Evangelio por Europa, por Asia. ¿Cuántos de ellos han muerto de joven, de viejo, en su cama durmiendo? Ninguno. Todos han sido asesinados por causa del Evangelio. Ellos empezaron a tener problemas cuando empezaron con la unción de Dios a predicar el Evangelio, el poder y las maravillas de Dios. Pablo, estamos hablando de Pablo. Pues igual, Pablo no era un hombre pobre, era un hombre que tenía la vida bastante solucionada económicamente hablando. Nunca tuvo problemas. Él era un hombre religioso. Él era un fariseo. Él asistía a las sinagogas todas las semanas y no tenía problemas. ¿Hasta cuándo? Hasta que confrontó al mundo espiritual y empezó a ser un incordio para Satanás. El que no hace, y esto es para mí y para ti, el que no hace lo que tiene que hacer en el momento establecido que se haga por comodidad, porque no consideras que no es el momento, que estás más liada que nunca o más liado que nunca, porque no tengas confianza, porque no tengas autoestima, porque no estés en tu mejor momento psicológico, o incluso porque los demás te condicionan a que no es tu tiempo, jamás podrás llegar a tener unción de Dios. ¿Y por qué la unción? Porque efectivamente y concretamente la unción de Dios es dada para que tú hagas el trabajo para el que Dios te ha llamado. No es para otra cosa. No es para glorificarte a ti. No es para glorificarme a mí. No es para que yo o tú nos veamos. No. Esa unción es para que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros actuamos bajo esa unción, como lo hizo Jesús, como lo hizo los discípulos, como lo hizo Pablo, el enemigo, y mira lo que te voy a decir, cuando tú empiezas a hacer lo que Dios te ha dicho que haga, el enemigo empieza a neutralizar nuestras vidas. Y no podía utilizar otra palabra que pudiera describir lo que hace Satanás con sus hijos cuando tenemos esa unción de Dios y queremos ponerla en práctica. La palabra neutralizar no significa borrar. La palabra neutralizar es, lo tengo apuntado, hacer que disminuya o que quede incluso anulada el efecto de una acción o cosa. Cuando tú haces, imagínate que tú estás llamado a cuidar, a hacerle de comer, a acompañar a personas enfermas, a personas sin recursos, no lo sé. Y si el enemigo te neutraliza, el efecto que tú llevas o el efecto que hace que tú vayas a cuidar a esa persona, al estar atado, ya no vas y no provocas efecto. Satanás no tiene problemas, ni con tu dinero ni el mío, ni con tu familia ni con la mía, ni con tu casa ni con la mía, ni con tu coche, ni con tu moto, ni tu barco, ni avión privado, y tampoco tiene problemas con tu cuerpo. Todo eso al enemigo no le importa en absoluto, y eso tenemos que tenerlo claro. Lo que verdaderamente al enemigo le importa y le interesa es tu capacidad de influenciar y llevar a otros a Cristo. Es en lo único que está ahí obsesionado en neutralizarte para que
no, para que dejes de hacer lo que estás haciendo, para que tus dones no se desarrollen, para que no llegues el Evangelio. Y muchas veces Satanás utiliza a personas cercanas a ti que te ponen el pie y te dicen: tú no puedes ser esto, tú no eres profeta, tú no eres adorador o adoradora, tú no eres pastor, tú no sirves. Y eso el enemigo lo utiliza para neutralizarnos, y que el efecto que tú puedes provocar predicando, y el efecto que tú puedes provocar profetizando, y el efecto que tú puedes provocar cantando o haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas, no tiene su función, porque nadie lo pone en práctica. Por eso cuando el enemigo nos neutraliza, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sido neutralizados, ¿verdad? ¿Qué viene? Viene la opresión. No la presión, la opresión. Y no puedes avanzar, y no encuentras la salida, y no sabes cómo salir de ahí. Hay un ejemplo claro para entender esto de la opresión, y es cuando apresan a Sansón, cuando lo van a coger, y Sansón les dice, buscarlo en Jueces, Sansón le dice: mirad, yo voy con vosotros, arrestarme, pero prometerme que no vais a matarme. ¿Y qué le responden los soldados o quien vaya a arrestar a Sansón? Le dice: no, tranquilo, si es que no queremos matarte, queremos atarte. Y eso es lo que hace el enemigo. Te quiere atar. Te quiere frenar. Te quiere paralizar. Quiere que no tengas efecto en el mundo espiritual y que no conquistes almas para Cristo. ¿Cómo? ¿Qué herramientas? ¿De qué forma Satanás nos neutraliza y trae opresión a nuestra vida? Por ejemplo, trayendo presión familiar, trayendo problemas sentimentales, trayendo problemas con los hijos, trayendo crisis económica, trayendo enfermedades terminales, trayendo muerte, trayendo tantas cosas que tenemos. Pero solamente lo hace, no porque le caigas mal, lo hace para que dejes de influenciar en las cosas de Dios y que influencies en opresión y que estando con otros contagies esa opresión, no contagias el amor de Dios. Un hijo o una hija de Dios que se sienta en una silla y solo va los domingos a la iglesia, un hijo o una hija de Dios que no ora, ni en su intimidad, ni en una reunión de oración, ni antes de comer, básicamente no ora porque no se acuerda de orar. Un hijo o una hija de Dios que no predica, y cuando digo predica no hablo de tu iglesia o de la mía, no predica a los inconversos del amor de Cristo. Un hijo o una hija de Dios que no lucha por cumplir el propósito y el llamado establecido para su vida y familia, es un creyente neutralizado. Dirás: no, yo no me siento con opresión, yo estoy más tranquilo sin hacer nada. Ah, pues mira, yo pongo la ofrenda todos los meses, ya tengo yo ya mi cupo completo. Lo siento. Pablo era un religioso. Pablo era un fariseo. Pablo era todo eso. Iba a la sinagoga cada semana. Se sabía la palabra de arriba abajo, de abajo arriba, de atrás adelante y delante atrás. Y estaba neutralizado. No era un hijo de Dios. Yo no voy a decir que no seamos hijos de Dios, pero sí que estamos atados, como pasó con Sansón. Tranquilo, si matar no te voy a matar, pero mientras yo te tenga aquí atado, calmadito, no matas a nadie. Lo más importante de toda
la palabra, lo más impactante de toda la palabra, es que el diablo puede quitarte tu libertad. Es que el diablo puede quitarte tu voz. Es que el diablo puede quitarte los ojos. Es que el diablo puede quitarte a tu marido o a tu mujer. Que el diablo puede quitarte a tu hijo o a tu hija. Pero jamás te podrá quitar lo que tú eres en Dios. Jamás podrá quitarme lo que yo soy en Dios. Jamás. Nadie podrá quitarme lo que soy en Dios. Nunca. Nunca. Satanás no puede borrar la huella de Cristo en nosotros. Puede borrar muchas otras cosas, pero la huella que Cristo dejó en tu vida y en la mía, no la puede borrar. Satanás no puede robarte el espíritu. Te podrá robar la tranquilidad, la paz, el sosiego. Te podrá robar todo eso. Pero jamás, jamás te podrá borrar esa huella que el Espíritu Santo dejó en tu vida y en la mía. Satanás, otra cosa de la que no te puede robar son tus dones. Porque esos dones no naciste con ellos. Esos dones te los regaló Dios para el buen uso de su iglesia, para el buen funcionamiento de la iglesia. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Le trajo problemas de salud? ¿Le trajo problemas con según qué iglesias cuando él escribía sus cartas? ¿Lo metió en un calabozo? ¿Lo voy a encerrar? ¿Le voy a poner 45 candados? Y lo que pasa dentro del calabozo, con todos los problemas, con toda la oposición y con todo lo que había vivido, Pablo sigue siendo Pablo. Pablo sigue teniendo la esencia de Pablo. La unción de Cristo sigue estando en Pablo. Pablo seguía predicando en el calabozo del amor y de la misericordia de Dios. Voy a poner algún ejemplo. Uno es José. José, todos conocemos la vida de José, la historia de José. José llegó a la cárcel. ¿Y qué es lo primero que dice la Biblia? Busca la historia de José. Nada más entrar a la cárcel, lo primero que dice es: Jehová estaba allí en la cárcel con José. Sadrac, Mesac y Abednego entraron al horno de fuego. ¿Y qué es lo primero que dice la palabra? Pero Dios estaba con ellos. Daniel cayó al foso de los leones. ¿Y qué dice la Escritura? Que el ángel de Jehová estuvo allí con él, cerrando la boca de los leones. Cuando Pablo entra en el calabozo, en la cárcel, la unción de Dios estaba allí, y te lo voy a demostrar. Hechos 16. Voy a leer a partir del versículo 19 y mirar qué dice. Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, cogieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos nosotros romanos. ¿Cómo van a predicar el evangelio? Y se agolpó el pueblo en contra de Pablo y de Sila, en contra de ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho por predicar el evangelio, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, el más adentro que había, y les aseguró, les ató los pies en el cepo, para que no pudieran escaparse. Pero a medianoche 25, orando Pablo y Silas, a medianoche, el mismo día que ellos entran en la cárcel, a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Estaban predicando el Evangelio, estando sin luz, estando atados y encerrados, apaleados, que dice que le dieron muchos golpes con la vara. 26. Entonces, en ese instante, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y en el mismo instante se abrieron todas las puertas, se abrieron todas las cadenas y todos se soltaron. Despertando el carcelero, cuando se quedó dormido el carcelero, se despierta, 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se quería matar él mismo. Pensando que los presos habían huido. ¿Qué habrá pensado el hombre? Aquí me matan, pues antes de que me maten, me mato yo. Y cuando él saca la espada para matarse, para hincársela, en el 29 que dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El 28 que lo hemos pasado dice, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos seguimos aquí. Él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró de rodillas a los pies de Pablo y de Silas, no porque eran guapos, no porque eran algo, sino porque llevaban la unción de Dios y se estaba postrando delante del Espíritu de Dios. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el carcelero le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El poder de Dios estaba en la cárcel. El poder de Dios está en tu hogar, por mucho que haya problemas. El poder de Dios está en ti, aunque tengas problemas. El poder de Dios está a pesar de la enfermedad y del dolor. El poder de Dios está a pesar de la desesperación. El poder de Dios está contigo. Ves a Cristo. Y aunque seas creyente, ves a Cristo. Y haz lo que tienes que hacer. Y vas a sentir como esa opresión que sientes en el pecho se va. Por medio que, a pesar de tener una mala situación, no hay opresión. Todos los seres humanos vivimos situaciones complicadas. Aprende a vivir sin opresión, sin tristeza, sin nada de todo eso. Porque cuando tú haces lo que Dios te ha dicho que hagas, de tu interior corren esos ríos de agua viva que dice la palabra. No es un refrán, no es un versículo que está ahí que todo el mundo sabe de memoria, ¿no? Cuando tú y yo hacemos lo que estamos llamados a hacer, mirad, yo me equivoco todos los días, yo peco todos los días, intento hacer las cosas mejor, pero me sigo equivocando. Tengo muchos problemas, tengo unas situaciones muy complicadas, pero no tengo opresión en mi pecho, pero no vivo en depresión, pero no voy llorando por las esquinas, porque hago lo que Dios me ha mandado hacer, decir y predicar el Evangelio. Dios nos dijo tener iglesia en casa y aquí estamos, esperando el tiempo y la voluntad de Dios. Esta es la palabra maravillosa, maravillosa que el Señor me ha dado, para que la aplique a mi vida y para que la pueda compartir.
Que el Señor te bendiga grandemente. Mañana nos vemos en el directo, haremos un directo mañana viernes. Y la otra semana tendremos reunión de oración. Mañana tendremos un directo, anunciaremos esta tarde a qué hora será el directo. No te lo pierdas. Dios tiene una palabra especial para tu vida. Que el Señor te bendiga.